hay alguna reunión o algo. eh, a veces es el problema, ¿verdad? Que el tiempo sí está, pero de repente sucede que hay una reunión de emergencia, otra situación de emergencia. Pues la semana pasada, la conmemoración del 31 aniversario de la facultad, nos pidieron ahí documentación y tuvimos que trabajar en ello. Y eso realmente nos quitó mucho tiempo, además del evento mismo, ¿no? Del evento mismo, miércoles. Realmente se dedicó a eso y también, pues, parte de otros días porque estaban pidiendo documentación. Ok. Resumen de estadísticos. Esa sección se enfoca en la representación de los estadísticos eh, de resumen, el promedio, covarianza y correlaciones en notación de matriz, ya que usualmente aplicamos transformaciones lineales a los datos. La notación matricial nos permite derivar instantáneamente las características correspondientes a las variables transformadas. La transformación de Mahalanobis, pero yo creo que en español es Mahalanobis. No sé si saben ese detalle. Sí, Mahalanovich. Mahalanobis. Ya tengo que revisar por qué es que en español se pronuncia de esa forma. Es un ejemplo prominente de tales transformaciones lineales. Esa transformación es muy importante en el sentido que si nosotros tenemos un vector multivariado, pues lograr eliminar correlación y estandarizarlo, pues es una muy buena idea. Luego tenemos lo siguiente, asumir que hemos realizado en observaciones de una variable de p dimensiones, una variable aleatoria de p dimensiones, tendríamos una matriz de n por p. Entonces aquí cada una de estas es una observación, ¿verdad? Cada columna. Las filas denotan, vamos a ver. Ah, no, pues están en fila, ¿sí? Ah, pues en fila han puesto las observaciones. Cada fila sería una observación, por eso es que tenemos n filas. Entonces, denota la y-ésima observación para una variable aleatoria de p dimensiones. Las estadísticas que fueron introducidas rápidamente en secciones 3.1 y 3.2 se pueden reescribir matricialmente como sigue. El centro de gravedad, es decir, ahí el promedio, ¿verdad? En este caso, el promedio de los datos de n observaciones es dado por el vector x barra con promedios xj barra de cada una de las variables. Entonces, tomamos el promedio de cada una de las filas y aquí está, que también se puede escribir de esa forma. Recordemos que este es la matriz de n por n de 1, ¿verdad? Donde cada elemento es 1. Cada elemento es 1, la matriz unitaria. Entonces, creo que no es muy difícil ver de que estos dos son iguales, ¿verdad? Entonces, aquí pues eh, básicamente tenemos ahí el promedio de lo que es cada fila. La dispersión de n observaciones puede ser caracterizada por la matriz de covarianzas de las p variables. Las covarianzas empíricas definidas entre 2 y 3 son elementos de la siguiente matriz. Bueno, pues aquí está su representación matricial. X transpuesta por X entre N menos X barra transpuesta. Y eso es equivalente
Ah, pues la covarianza empírica que habíamos visto anteriormente, ¿no? Y a veces es muy útil tener su representación matricial. La fórmula de covarianza puede ser escrita como S igual a X transpuesta por H por X entre N con la matriz de centrado H igual a la matriz de identidad menos pues la matriz unitaria por la matriz unitaria transpuesta del mismo tamaño entre N. Eso está bien, bien interesante porque nosotros tenemos ya una forma general para expresar aquí la covarianza empírica y ocupar distintos tipos de matrices para centrar, ¿no? O sea, distintas formas para H. La matriz de centrado es simétrica e idempotente. Bueno, es simétrica claramente porque cada una de estas matrices es simétrica. Resto dos matrices simétricas y obtengo una matriz simétrica. Idempotente, bueno, aquí demuestra que h cuadrado es igual a h. Entonces aquí está lo que es cada uno de cada h, ¿verdad? Se multiplica y aquí pues hay una simplificación de 1n transpuesta por 1n que me genera n básicamente. Entonces se cancela con uno de estos n y obtengo precisamente más n a la menos 1, 1n por 1n transpuesta. Se cancela con uno de ellos y solo me queda esto, lo cual es igual a la h original. Entonces, se había comentado, creo que había algún comentario que si es idempotente, entonces es positiva semidefinida. Y aquí dice como consecuencia esa es positiva de semidefinida, porque, bueno, si lambda es un eigenvector de h cuadrado, entonces también lo es de h. Lambda y un eigenvector b, por ejemplo. Pero también hay cierta relación entre los valores de h y h cuadrado, que aquí son lambda cuadrado, aquí son lambda. Entonces, teníamos creo que la observación de que lambda era ya sea solo 0 o 1, pues, aunque aquí lo demuestran de todas formas, que es A transpuesta por S por A. Bueno, al hacer los cálculos, nosotros tenemos una cantidad que es claramente no negativa. Puede ser cero, pero no puede ser negativa. Ciertamente, como H es simétrica, H transpuesta es igual a H. Y H transpuesta por H sería H cuadrado. Y como es idempotente, H cuadrado es igual a H. Ahí está uno de los resultados que ellos ocupan. Para y igual a h por x por a. Entonces, esto venía, quiero ver. Ah, sí, sí, de aquí viene este y. Ok. Es bien conocido para el caso unidimensional que, bueno, la sumatoria de las diferencias de los cuadrados con respecto al promedio entre n es una estimación de la varianza que exhibe y, bueno, ya revisé la palabra que se ocupa y es el sesgo. El sesgo exhibe el sesgo de orden n-1. En el caso multidimensional, entonces vemos que S igual a n entre n-1 por S es un estimador insesgado, de la covarianza verdadera. ¿Y qué significa? ¿Qué es el sesgo? ¿Qué es un estimador sesgado? Bueno, el sesgo es la diferencia entre el valor esperado del estimador y el valor real del parámetro que se estima. Pues eso es lo que ya habían visto en otros cursos, ¿no? Aquí lo he puesto para recordarlo.
La correlación, el coeficiente de correlación de las observaciones entre el y décimo y la j décima variable es r sub x sub y x sub j. Si D es una matriz diagonal, es decir, de que solo hay elementos distintos de cero, posiblemente distintos de cero en su diagonal, pues como este es un vector, ¿verdad? Este es un vector que sería la varianza de x sub y, de hecho, y la varianza de x sub y estaría en los elementos de la diagonal de D. Entonces la matriz de correlación se puede escribir de esta forma. D a la menos un medio por eso, por D a la menos un medio, donde D a la menos un medio es una matriz diagonal. Como es diagonal, pues la raíz cuadrada ahí es, bueno, elevarlo a una potencia alfa es directo. Simplemente elevo a la potencia alfa cada elemento de la diagonal. Todos los demás elementos fuera de la diagonal son iguales a cero. Y entonces los elementos de la diagonal serían S sub x sub y a la menos un medio. Dice la diagonal principal porque realmente eh, esa diagonal descendente, ¿verdad? La otra sería, la otra diagonal ascendente sería la otra diagonal. Por eso es que dice la diagonal principal. Las covarianzas empíricas se calculan para el conjunto de datos de los suéteres. El vector de los promedios de las cuatro variables y el conjunto de datos es, bueno, aquí saca el promedio, la covarianza y el estimador insesgado, ya que teníamos que era n entre n menos 1, ¿verdad? Aquí está el factor que para el estimador insesgado. Un bias, por eso es que ponen un sub u, ¿verdad? Estimación de la covarianza insesgada, un bias, por eso que está la letra u ahí. La matriz de correlación, y ahí está. Básicamente, estos elementos solamente es de hacer esos cálculos con facilidad, ¿no? Ya nos indican cómo es la matriz. En muchas aplicaciones prácticas necesitamos estudiar transformaciones lineales de los datos originales. Esta motiva la pregunta de cómo calcular el resumen de estadísticos después de tales transformaciones lineales. Sea A una matriz Q por P y considere la transformación Y igual a X por A transpuesta. Entonces aquí tendríamos las nuevas observaciones, ¿verdad? Transpuesta, cada uno eventualmente es una, un vector fila, ¿verdad? Porque después de la transpuesta, como esta es columna, pero con la transpuesta ya se vuelve un vector fila. Es una observación transformada. Entonces dice que se puede ver como la y-ésima observación, cada uno de estos y sub i, de una variable aleatoria q-dimensional, y igual a por x. De hecho, tenemos y sub i igual a x sub i por a transpuesta. Inmediatamente obtenemos el promedio y la covarianza de las variables, formando los datos de la batería. Entonces, bueno, pues si yo lo hago la transformación con esta transpuesta, entonces el promedio cambia multiplicándole esa matriz A, pero desde la izquierda, y la matriz de covarianzas cambia de esta forma. Cambia de esta forma. Entonces ya tenemos, no es necesario empezar de cero para calcular el promedio, la media y la covarianza, sino que ya tenemos nosotros esos resultados. Y eso también es bastante útil porque dice que si se aplica una transformación no homogénea, es decir, de que no solamente multiplicamos por una matriz, sino que también sumamos un vector constante, por ejemplo, entonces el promedio cambia de esta forma. Pero solamente 323 cambia, dice, a esta forma. 324 se mantiene igual. Y eso es bastante útil porque
pues una traslación rígida, que es decir, sumarle un vector a mis observaciones no me cambia la covarianza. Y eso tiene mucho sentido. Se puede demostrar geográficamente, pero también tiene un sentido que si nosotros solo trasladamos los datos, por ejemplo, a los suéteres, ¿no? Que si nosotros le sumáramos un vector constante a todas las observaciones, nosotros tendríamos la misma covarianza, no cambiaría. Para Q igual a 1 tenemos también estas fórmulas, el promedio A transpuesto por X barra y la covarianza A transpuesta por SX por A. Y aquí muestra un ejemplo bien interesante. Suponer que X es el conjunto de datos de los O3. El gerente quiere calcular el promedio de los gastos para la promoción que se le da y el asistente de ventas. Suponer que el asistente de ventas cobra un salario por hora de 10 euros. Entonces, el gerente calcula los gastos de la siguiente forma: y igual a x3 más 10x4. Pero nosotros ya vimos el efecto que tiene las transformaciones lineales en nuestros datos. Nosotros podemos definir una matriz de 4 elementos, como 0, 0, 1, 10, y calcular pues la media y la covarianza aplicándole esa transformación lineal. Es computacionalmente muy fácil obtener el promedio de las observaciones y la varianza de las observaciones S sub y para los gastos, porque ya teníamos el promedio y la covarianza. Y lo que nos indicaba la teoría es de que si le aplicamos una matriz de transformación A, bueno, pues solamente la tenemos que multiplicar de esas formas para obtener las nuevas transformaciones. Entonces ya tengo mi nuevo promedio. Bueno, el promedio por esa variable aleatoria, que son los gastos de la promoción que se hace más los gastos del asistente de ventas y también de la matriz de la covarianza. Aquí están ya los nuevos datos. Finalmente, tenemos la transformación de Mahalanobis, que es un caso especial de transformaciones lineales. Básicamente, estandarizamos todas nuestras componentes al multiplicarlo por 1 entre la raíz cuadrada de la matriz de covarianza y cada observación menos el promedio. Entonces, notamos que la matriz de datos transformado Z, S sub Z, bueno, la matriz de covarianza de esta matriz es ahora la matriz identidad. No hay correlación entre las variables y la varianza de cada una queda igual a 1. Eso es lo que hace la transformación de Mahalanobis. Por lo que la transformación de Mahalanobis elimina la correlación entre las variables y estandariza la varianza de cada variable. Si aplicamos 324 utilizando A igual a S a la menos un medio, obtenemos la matriz de covarianza de identidad, como se indica aquí en 326. Y llegamos a la parte del resumen. El centro de gravedad de la matriz de datos está dada por su vector de promedios. X barra igual a n a la menos 1 X transpuesta por 1 por la matriz unitaria. La dispersión de las observaciones en la matriz de datos está dada por la covarianza empírica de la matriz S igual a n a la menos 1 por X transpuesta por H por X. La matriz de correlación empírica está dada por R igual a
D a la menos un medio por S a la D a la menos un medio. Una transformación lineal y igual a x a transpuesta de la matriz de datos x tiene promedio a x barra y covariancia empírica a sx a transpuesta. La transformación de Mahalanobis es una transformación lineal z sub i igual a s a la menos un medio por x y menos x barra, el cual nos da una matriz de datos estandarizada sin correlaciones z. Y ahí tenemos la sección 3.3. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Bueno, vemos entonces la sección 3.4, modelos lineales para dos variables. Hemos visto varias veces que eh, pueden existir pendientes hacia arriba o hacia abajo de los diagramas de dispersión. ¿Cómo define el ojo que hay una pendiente? Supongamos que construimos una línea correspondiente a la dirección general de las nubes. El signo de la pendiente de esta línea correspondería a las direcciones hacia arriba y hacia abajo. Llamamos a al eje vertical y al eje X, horizontal X. Una pendiente lineal es una relación lineal entre X y Y. Y sub i igual a alfa más beta por X y más epsilon sub i para n observaciones. Aquí alfa es el intercepto y beta es la pendiente de la línea. Los errores o las desviaciones de la línea son denotadas por epsilon sub i y se asume que tienen cero promedio y varianza finita sigma cuadrado. La tarea de hallar alfa y beta de acá se refiere como ajuste lineal o correlación o regresión lineal, ¿verdad? En la sección 3 debemos derivar estimaciones para alfa y beta más formalmente. También lo describe exactamente como un estimador se pueda. Por ahora, uno podría tratar de hallar buenos estimadores, alfa sombrero y beta sombrero, por técnicas gráficas. Es muy común utilizar métodos numéricos y estadísticos para escoger alfa sombrero y beta sombrero que minimicen el error cuadrático, ¿no? Entonces mi observación es menos el modelo, lo que el modelo me podría describir. Este problema ya lo han resuelto ustedes y obtenemos estas estimaciones para alfa sombrero y beta sombrero. Y también en cursos anteriores ustedes han pues calculado la varianza de estas estimaciones. Entonces el error estándar del estimador lo tenemos acá. Ya son elementos que ustedes han visto con anterioridad, ¿no? Podemos utilizar esta fórmula para probar la hipótesis de que beta es igual a cero. En una aplicación de varianza sigma cuadrado tenemos los estimadores. Tenemos que la varianza sigma cuadrado a ser estimada por el estimador sigma cuadrado sombrero que vamos a ver abajo. Bajo una hipótesis normal de los errores, en la prueba T de la hipótesis beta igual a cero trabaja como a continuación. Uno calcula esta estadística y rechaza la hipótesis a un 50% de significancia. Nivel de significancia sí, pues el valor absoluto de T es mayor o igual que T sub 0.975
con n-2 grados de libertad, donde el 97.5% de los cuantiles de la distribución de student t sub n-2 es claramente 95% un valor crítico para la prueba de dos lados. Para n mayor o igual que 30, esto puede ser reemplazado por 1.96 porque ya se acerca a una normal, ¿verdad? Entonces el 97.5% del cuantil 97.5% de la distribución normal. Un estimador sigma sombrero cuadrado de sigma cuadrado está dado en lo siguiente. Bueno, aquí tenemos los datos de los C3, donde tenemos precio versus ventas. Podemos ver que hay una correlación negativa con respecto al modelo de regresión lineal o de ajuste lineal. Déjanos aplicar la regresión lineal para el modelo 27 de los tres clásicos azules. El gerente cree de que hay una dependencia fuerte entre el número de ventas como función de precio. Él calcula la línea de regresión como en la figura 3.5. Aquí. ¿Es este un buen ajuste? Podemos buscarlo vía una medida de bondad de ajuste. Definir, pues, a Y sombrero igual a cada observación, ¿verdad? Y sub sombrero igual a alfa más betas sombrero xy, como el valor predicho de y como función de x. Con y sombrero, pues, el gerente vamos a ver, predice las ventas como una función de los precios x. La variación de la variable de respuesta es lo que tenemos acá. La variación explicada por la regresión lineal con los datos predichos es esta expresión. Y el residuo de la suma de los cuadrados está dado por esta expresión. Y luego calculamos la estimación insesgada sigma sombrero cuadrado de sigma cuadrado al dividirlo por n-2. La siguiente relación se mantiene y también es un resultado que ustedes habían visto en otros cursos, ¿no? Que la variación total es igual a la variación explicada más la variación no explicada. Y el coeficiente de determinación. De hecho, yo ahorita justo estoy viendo esto en modelos lineales. Ah, de verdad. No, no lo habían visto en otros cursos. No es que yo soy de ciclo 6, estoy adelantando esa materia. Ah, ok, ok. Pero sí, por suerte va que ahorita también tengo que estudiar esos modelos lineales, manejo, por ejemplo, el de modelo lineal simple, sí ya manejo bien la teoría. Mm, ya. Bueno, pues entonces vamos a ver esto gráficamente, que significa que la variación total sea igual a la variación explicada de mi modelo, ¿verdad? Entonces el valor predicho de el promedio y la variación no explicada, que es la diferencia entre mi observación real y las observaciones, pues, eh, proyectadas, el- la suma de los cuadrados de esas cantidades. Y el coeficiente de determinación, que está determinado como, que está, pues, definido como r cuadrado igual a la variación explicada entre la variación total. El coeficiente de determinación aumenta con proporción a la variación lineal. En los casos extremos donde r cuadrado es igual a 1,
toda la variación está explicada por la regresión lineal, lo cual sería excelente, pero usualmente no lo es. Por otro lado, en el otro extremo, cuando r cuadrado es igual a cero, es donde la covarianza empírica es su xy igual a cero. El coeficiente de determinación puede ser escrito de esa forma también. Se puede ver que la regresión lineal r cuadrado igual a r cuadrado sub xy es el cuadrado de la correlación entre x y y. Entonces, para el ejemplo de los suéteres, tenemos las estimaciones para alfa sombrero y beta sombrero y el coeficiente de correlación. El gerente concluye que las betas no están influenciadas muchos por el precio. Y esto pues es una conclusión muy importante para pues alguien que toma decisiones porque puede indicar de que puede aumentar un poco los precios y eh, que las ventas no bajen demasiado. La representación geométrica de la fórmula 368 puede ser vista en la figura 3.6. Esta gráfica muestra la sección de la regresión lineal de las ventas al precio para los datos de los CTV. La distancia entre cualquiera de los puntos y el promedio, pues el promedio general es dado por la distancia entre los puntos y la línea de regresión y la distancia entre la línea de regresión y el promedio. La suma de esas dos distancias representa la varianza total. Entonces aquí podemos ver la variación total, qué tanto están alejados mis observaciones del promedio, esa es la variación total. La variación explicada, pues estaría aquí en verde, que tanto explica mi línea de regresión al promedio y la variación no explicada, que es de la observación al, a la línea de regresión. Y pueden ver que la recta azul, pues es casi la suma de la parte roja. Bueno, realmente sería la suma de la parte roja más la parte verde en cada uno de esos casos. La variación total es la suma de la variación no explicada y la variación explicada. Y aquí tenemos otro ejemplo, en este caso de los billetes reales y falsos de Suiza, ¿no? Vamos a ver, ya estamos cerca de terminar. Solo quiero revisar aquí un detalle para mientras les dejo aquí la gráfica.
Solo denme unos segundos más para... Quiero ver. Ok, entonces ya estamos prontos a terminar esta sección. Entonces, la varianza explicada, la distancia de la curva de regresión al promedio y la varianza no explicada, la distancia de las observaciones a la línea de regresión respectivamente. En general, la regresión de y en x es diferente de aquella de x en y. Vamos a demostrar esto una vez más utilizando los datos de los billetes suizos. Ejemplo 312. El ajuste de mínimos cuadrados en las variables x4 y x5 de los billetes genuinos es calculado en la figura T7 como se muestra en la línea de ajuste si x5 es aproximada por una función lineal de x4. En este caso los parámetros son estos. Si predecimos x4 como una función de x5 en vez, llegaríamos a un punto de intercepción distinto y una pendiente distinta. Y aquí tenemos las estimaciones, ¿no? Entonces, sí tenemos ahí una variación. Así que no es que sea asimétrico, ¿verdad? Y es por el hecho de cómo se calculan las distancias y el error que se quiera minimizar, a pesar de que visualmente se podría pensar de que tendría que dar un intercepto y una pendiente parecida, pero pues realmente hay una variación ahí. La regresión lineal de x en y está dada al minimizar esta expresión, ¿verdad? Los errores verticales epsilon sub i. La regresión lineal de x en y hace lo mismo, pero hay errores a ser minimizados en cuadrado, en el sentido de mínimos cuadrados, ya que se me miden horizontalmente. Entonces, los errores, si yo hago el proceso de regresión lineal utilizando las variables en orden distinto, en vez de estar calculando los errores verticalmente, los estaría calculando horizontalmente y eso hace una diferencia. Entonces, como visto en ejemplo 312, las líneas de mínimos cuadrados son distintos a pesar de que ambas medidas, la pendiente, a pesar de que ambos miden la pendiente de los 9 puntos. Como se muestra en el siguiente ejemplo, todavía hay una otra forma para medir las direcciones principales de una nube de puntos. Está relacionada a la descomposición espectral de la matriz de covarianzas. Suponer que tenemos la siguiente matriz de covarianzas, 1, rho 1. Figura 3.8 nos muestra un diagrama de dispersión de las variables aleatorias normales de las observaciones, tales que la matriz de covarianza con rho igual a 0.08. Los eigenvalor de sigma se muestran en 2.4, son las soluciones de esta ecuación en lambda, ¿verdad? Tenemos uno a rho y uno menos rho. Entonces, la matriz lambda sería la diagonal
uno más ρ, uno menos ρ. Los eigenvectores correspondientes se pueden calcular del sistema lineal de ecuaciones, que es el procedimiento estándar para calcular eigenvectores, ¿no? Y aquí los obtenemos de una dispersión para la muestra de variables aleatorias normales n igual a 150, ρ igual a 0.8. Las direcciones de esos eigenvectores de la diagonal en esta figura y capturados en la variación principal en esa dirección. Vamos a regresar a esta interpretación en el capítulo 11. El segundo eigenvector es este y por lo tanto tenemos la matriz de eigenvectores ya ortonormalizados, ¿no? Podemos checar nuestro cálculo al tener que sigma es igual a gamma por lambda por gamma transpuesta. El primer eigenvector captura la dirección principal de la nube de puntos. La regresión lineal de y en x y de x en y ha sido logrado en el sentido de la misma forma. En general, la dirección de los eigenvectores de mínimos cuadrados de la pendiente son distintas. La razón es que el estimador minimiza, el estimador de mínimos cuadrados minimiza ya sea errores verticales o horizontales, mientras que el primer eigenvector corresponde a una minimización que es a eigenvectores ortogonales. Y tenemos aquí un resumen un poco grande. La regresión lineal y igual a alfa más beta por x más epsilon modela relaciones lineales entre dos variables unidimensionales. El signo de la pendiente beta sombrero es la misma que la de la covarianza y de la correlación de x e y. La regresión lineal predice el valor de y dado una posible observación x de x. El coeficiente de determinación r cuadrado mide el monte de la variación de y, el cual es explicado por una regresión lineal en x. Si el coeficiente de determinación es r cuadrado igual a 1, entonces todos los puntos están en una línea. La línea de regresión de x en y la línea de regresión de y en x son en general distintos. La prueba T para la hipótesis de beta igual a 0 es T igual a beta entre el error cuadrático de beta sombrero, donde el error cuadrático de beta sombrero es sigma sombrero entre la raíz cuadrada de n por la varianza de x. La prueba P rechaza la hipótesis nula beta igual a 0 a un nivel de significancia alfa si valor absoluto de teta es mayor o igual que esta expresión, ¿verdad? Donde t sub 1 menos alfa, n menos 2 grados de libertad es el cuantil 1 menos alfa medios de la distribución t-student con n menos 2 grados de libertad. El error estándar, ese beta sombrero, incrementa o se reduce mientras haya más o menos dispersión en las variables de x. La dirección del primer eigenvector de la covarianza y los puntos de dos dimensiones de los 9 puntos es distinto en la línea de regresión en mínimos cuadrados. Y ahí tenemos lo que es la sección 3.4. Bueno, podríamos ver ahí la, la sección 3.5 también. Todavía nos queda bastante tiempo, pues creo que sí la vamos a ver. Bueno, voy a dejar ahorita aquí. eh, Solo quiero revisar algo. Puede dejar.
Voy a dejar la taza de café, ya vengo. Oh, realmente da un poco de tos con este clima. Bien, no sé si hay preguntas. Por mi parte no le... Ok, vamos a ver. 3.5. 3.6 es bien corto. Mm, Quizás 3.6 lo podemos ver en la noche. No sé si tienen ustedes chance para conectarse en la noche. Hay una media hora quizás para ver 3.8, vamos a ver, 3.6. 3.6, o lo podemos ver el jueves también. Mm, A las 6. Bueno, a las 7:30, siempre a las 7:30 de la noche, ya después de cenar. Vaya, está bien. Yo sí puedo. Bueno, pues ahí vemos la 3.6 en la noche y terminamos el capítulo 3. Bueno, vemos entonces la sección 3.5, análisis simple de varianza. En un análisis de un factor de varianza ANOVA, se asume que los valores promedios de la respuesta de la variable de respuestas Y son inducidos por un factor, simplemente por un factor. Bueno, una ANOVA simple, la idea es básicamente solamente ver los promedios, ¿verdad? Y la pregunta fundamental es ver si sucede algo en las variables de explicación. En- por ejemplo, si yo tengo tres grupos eh, en algún curso, ¿verdad? Entonces podría yo preguntarme, ¿habrá una diferencia en los promedios del parcial uno para esos tres grupos? ¿O o básicamente tienen comportamientos similares? Y podríamos nosotros tomar como referencia precisamente el promedio de las notas parcial. Entonces nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ¿serán iguales estos promedios, verdad? O habrá algún curso que tiene mejores resultados que otros? O si fueran más grupos, podríamos hacer la pregunta sí, si hay alguna diferencia, habrán algunos grupos que tienen mejor nota que otros grupos. Y eso nos podría dar una, eh, un resultado estadístico significativo para el cual nosotros podamos investigar más a fondo qué es lo que sucede, ¿verdad? Podría suceder, por ejemplo, que haya un grupo de estudiantes, vaya, por ejemplo, un grupo de estudiantes que reciba el curso en línea y otro presencial y otro mixto, ¿verdad? Entonces, poder ver si hay una diferencia estadística entre alguno de esos grupos. Suponer que este factor toma en P valores y que cada
nivel de factor tenemos m igual a n entre p observaciones. La muestra de esta forma está dada en la siguiente tabla, donde todas las observaciones son independientes. El objetivo de una ANOVA simple es simplemente analizar la estructura de las observaciones. Y sub KL igual a mi sub L más epsilon sub KL. Entonces que para cada grupo hay un promedio, ¿verdad? Y aquí está la estructura de una ANOVA simple. Un elemento, ¿verdad? Los niveles de factores L y el número de grupos M igual a N entre P. Cada factor tiene un valor promedio mu sub L. Cada observación Y sub KL se asume que es la suma de los factores correspondientes del valor promedio mu sub L y un error aleatorio con promedio 0 epsilon sub KL. La regresión del modelo cae en este esquema con m igual a 1, p igual a n y mu sub i igual a alfa más beta por xi, donde xi es el iésimo nivel del valor del factor. Ejemplo 314. La compañía de suéteres de clásicos azules se puede analizar el efecto de esas estrategias, de esas tres estrategias de marketing. Hacer una promoción en, en el periódico local, la presencia de un asistente de ventas y la presentación de, pues, de elementos de lujo con una ventana de venta. Todas estas estrategias se intentan en 10 tiendas distintas. Los resultados de las ventas observadas están en esta tabla. Hay P igual a 3 factores y N igual a MP igual a 30 observaciones en los datos. La compañía de Sutere quiere saber si las tres estrategias de marketing tienen el mismo efecto en el promedio o si hay diferencias. Teniendo el mismo efecto significa que todos los mu sub L son iguales a algún valor mu. Las hipótesis a ser comprobadas, por lo tanto, son las siguientes. Mu sub 0 igual a mu sub L igual a mu para todos los grupos. La hipótesis alternativa de que las estrategias de marketing tienen distintos efectos puede ser formulada de la siguiente forma: que los promedios difieren para algún par de estrategias. ¿No? Esto significa que una estrategia de marketing es mejor que otras. El método utilizado para probar este problema se calcula como en 338 la variación total y se descompone en sus orígenes de variación. Y aquí están los datos, ¿verdad? Aquí están los datos para cada uno de los 10 tiendas, las tres estrategias de mercadeo, son los distintos factores, ¿no? Y teníamos lo que era la variación total, la variación total, la suma de los cuadrados, pues estaba por esta expresión, precisamente lo que nosotros tenemos acá, ¿no? Precisamente lo que tenemos acá. Donde y barra es en L a menos 1, sumatoria de L igual a 1P, sumatoria de K igual a 1M, Y sub KL es el promedio global. Aquí la variación total está denotada por SS reducido, mientras en comparación con los modelos bajo la
hipótesis alternativa tenemos un conjunto de parámetros reducidos. De hecho, el parámetro es 1 mu igual a mi sub L bajo la hipótesis nula, bajo la hipótesis alternativa H1. El modelo completo tenemos tres parámetros, principalmente tres promedios distintos, mi sub L. La variación H1 es, por lo tanto, la expresión que está acá, donde el promedio Y sub L igual a n a la menos 1 por la sumatoria de los YKL. Es el promedio para cada uno de los factores. El modelo hipotético H sub 0 se llama reducido, ya que tiene relativo a H1 menores parámetros. En la prueba F de la hipótesis lineal es utilizada para comparar la diferencia entre las variaciones bajo los modelos reducidos H sub 0 y el modelo completo H sub 1 de las variaciones bajo el modelo completo H sub 1. De esta forma, donde DFF y DFR denotan los grados de libertad bajo el modelo completo y el modelo reducido respectivamente. Los grados de libertad son esencialmente especifican la forma de la distribución F. Tenemos una interpretación simple. Los grados de libertad es igual al número de observaciones menos el número de parámetros en el modelo. Del ejemplo 314, P igual a 3, los parámetros que se estiman bajo el modelo completo de f de f igual a n menos p, n menos 3, 27. Bajo el modelo reducido hay un parámetro a estimar principalmente en el promedio global, es decir, que la grado de libertad sería n menos 1 igual a 29. Calculamos SS reducido y SS completo. La estadística F, por lo tanto, es esa cantidad. Este valor necesita ser comparado a los cuantiles de F227, la distribución F227. Viendo los valores críticos en una distribución F, muestran que la prueba de estadística está arriba. Arriba es altamente significativo. Concluimos que las estrategias de marketing tienen efectos distintos. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque podemos determinar, pues, si hay, cuál podría ser esa mejor estrategia de marketing, ¿no? Modelo de regresión lineal en una prueba F. La prueba T es una regresión lineal, un modelo de regresión lineal que puede ser puesta en este marco. Para modelos de regresión lineal, el modelo reducido es aquel con beta igual a 0. Y sub i igual a alfa más epsilon sub i. El modelo reducido tiene n-1 grados de libertad y un parámetro de intercepto alfa. El modelo está dado por beta distinto de 0. Y sub i igual a alfa más beta por x sub i más epsilon sub i. Y tiene n-2 grados de libertad, ya que hay dos parámetros alfa beta. Por lo tanto, el SS reducido es igual a esta cantidad, que es la variación total. Y el SS completo es igual a esto, que sería la variación no explicada. La prueba F, por lo tanto, es F igual a variación total menos variación no explicada entre 1, entre variación no explicada entre n menos 2 igual a variación explicada entre variación no explicada entre n menos 2. Utilizando los estimadores de alfa y beta de la variación explicada, tenemos que, pues, esta suma de errores es igual a beta sombrero al cuadrado por n por la varianza de x. Y la razón de f, por lo tanto, es f igual a beta sombrero al cuadrado por n por la varianza de x entre r sub cs entre n menos 2 igual a
beta sombrero entre el error cuadrado de beta sombrero. La estadística T solamente es la raíz cuadrada de la estadística F. Notar utilizando 3.39 que la estadística F se puede reescribir de la siguiente forma. F igual a R cuadrado entre 1 menos R cuadrado entre N menos 2. En el ejemplo de los C3 obtenemos F igual a 0.028 entre 0.972 por 8 entre 1 igual a 0.2305 de tal forma que la hipótesis nula de T sub 0 no puede ser rechazada. Concluimos, por lo tanto, que existe una influencia menor de los precios en las ventas. Y terminamos aquí la sección 3.5. Resumen, una ANOVA simple modela un resultado Y con una función de un factor. El modelo reducido es la hipótesis de que todos los promedios son iguales. El modelo completo es el alternativo, es de la hipótesis alternativa que hay distintos promedios. La prueba F está basada en una comparación de la suma de los cuadrados bajo los modelos completos y reducidos. Los grados de libertad son calculados como el número de observaciones menos el número de parámetros. La estadística F es, bueno, F igual a SS reducido menos SS completo entre los grados de libertad de R menos los grados de libertad de F entre SS completo entre los grados de libertad de F. La prueba F rechaza la hipótesis nula si la estadística de F es mayor que el 95%, el cuantil 95% de F sub grado de libertad de R menos grado de libertad de F, grado de libertad de F. Esa distribución, ¿no? La estadística de la prueba de F para la pendiente de regresión lineal, y sub igual a alfa más beta xi más epsilon sub i es el cuadrado de la estadística de la prueba T. Y ahí tenemos la sección 3.5. Nos queda entonces ver la sección 3.6. Rápidamente comentaría la sección 3.7 y con eso estaríamos completando la sección, el capítulo 3. Bueno, ¿preguntas al respecto? No. Ok, bueno, entonces quizás el día de hoy estaría más preparando la clase de la noche a las 7:30. Entonces sí, hasta mañana creo que sería eh, la calificación del examen, que creo que va a ser algo rápido, pero igual necesito una media hora, algo así, porque es la primera vez que administro un examen de ese contenido, entonces hay elementos que quiero revisar con un poco más de detalle, pero pues veo que han hecho un buen trabajo los dos, así que no esperaría mayor sorpresa. Y bueno, pues nos quedamos entonces hasta aquí. Nos vemos entonces hoy más noche a las 7:30. Eh, bueno, pasen buenos días y nos vemos más noche. Igualmente. Bye. Feliz día.